tremendo tiempo que hemos tenido con los hermanos y con todos ustedes. Un tiempo de oración hermoso, amén. Yo les voy a invitar a que me puedan acompañar unos minutitos, con la ayuda del Señor, a ver el libro de San Juan, capítulo 7. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Un lindo grupo, qué bendición. Nos predicó el hermano y amigo Marcos Rodríguez. ¿Fue bendecido con la palabra? ¿Sí? Y habló de ser entendido en los tiempos, de poder tener un espíritu para poder entender lo que está sucediendo en la Argentina y en el mundo. Y él mencionó un par de acontecimientos que nos llevaba a ver que la palabra se cumple y que ya estamos en esos tiempos y podríamos decir que la venida del Señor está pronto. A veces no nos predican o quizás no escuchamos mensajes así, pero el cumplimiento de la palabra día a día, yo creo que cada palabra que el Señor ha puesto se está cumpliendo. ¿Sí? Amén. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Con la ayuda del Señor vamos a ver un pasaje donde vamos a ver el cumplimiento de la palabra. Dice, el título dice, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este acontecimiento, yo les pido que con la ayuda del Señor, un minuto me puedan prestar atención. Si ustedes leen, dicen que estaba en una fiesta, ¿sí? Versículos anteriores habla de la fiesta del tabernáculo. Dentro del pueblo de Israel hay 7 fiestas importantísimas que el pueblo de Israel desarrolla y la conmemora, y hasta el día de hoy. Y esta era la fiesta del tabernáculo. Y no es casualidad que Jesús haya pronunciado estas palabras en ese acontecimiento. No es casualidad que Jesús se haya parado en ese momento y haya dicho lo que haya dicho en cuanto de su interior correrán ríos de agua viva. Este acontecimiento estaba sucediendo que está la fiesta del tabernáculo. ¿Y en qué consistía la fiesta? Dice que año a año el pueblo de Israel salía de sus casas con ramas, con ciertas telas, algo no muy estructurado, no muy formal en el sentido de para volver a conmemorar lo que el Señor había hecho antes. Eran estructuras hechas, digamos, así sin forma fija, sino era para el momento de la ocasión, donde le entraba luz, me están entendiendo, no es como eran chozas. Y arriba estaban descubiertos, donde podían mirar las estrellas y mirar el cielo, y todo esto tenía una simbología. Ellos recordaban de que habían sido peregrinos en el pueblo de Israel, donde Dios lo había sacado de una esclavitud y habían transitado por el desierto. Entonces, esto era lo que conmemoraba la fiesta del tabernáculo, donde esas ramas llevaban un fruto y día a día acontecía que duraba 7 días esta fiesta. 7 días donde toda la familia llevaban esas ramas al templo y los sacerdotes tenían una función principal que era
agarrar sus vasijas, iban a lo que sería las aguas donde estaba el estanque de Siloí, llevaban agua y lo llevaban al templo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Todo esto era en ese acontecimiento de la fiesta, se levanta Jesús y dice lo que acabo de leer. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se pueden imaginar ante semejante fiesta que Jesús diga lo que dijo? Era algo que pareciera que iba en contra de esos principios, porque ellos se movían en la ley de Moisés y ellos estaban recordando lo que el Dios Jehová había hecho. Pero si ustedes leen detenidamente versículos anteriores, habla de que iban al templo a llevar el agua, a llevar las ramas con ofrenda, recordando lo que había. Y no solamente recordaban eso, sino el último día de la fiesta, dice que daban 7 vueltas al altar, recordando que así se habían derribado los muros de Jericó. Miren todo lo que festejaban y la fidelidad de Dios que había estado con el pueblo de Israel. Y realmente en ese contexto dice Jesús se para, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque en ese altar donde llevaban los sacerdotes agua al templo, Jesús le estaba diciendo, yo soy el templo. Y aquel que viene a mí no va a tener sed jamás. Y parecía que era contradictorio, como está aludiendo o corriendo la ley de Moisés, no. Sino él le estaba diciendo, versículos anteriores, el capítulo 2 habla de que le dice a los fariseos, le dice a todo un pueblo, dice, en 3 días voy a derribar el templo y al tercer día lo voy a volver a levantar. Y empezaban a cuestionarse diciendo, ¿cómo? 46 años tuvieron para edificar el templo y en 3 días lo va a volver a levantar. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y ahí viene lo hermoso para nuestras vidas. Porque nosotros, ¿cuándo han aceptado a Jesús en su corazón? Dice que Jesús habita en tu corazón. Y dice en Corintios, nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las señales que, cómo puedo saber que en mi interior corren ríos de aguas vivas? ¿Cómo puedo darme cuenta que en mi interior hay un río que fluye, que ese río que el Señor me está diciendo, al que viene a Él, por su interior correrán ríos de agua viva? Y hay un ejemplo en el capítulo 4, y si me pueden acompañar, donde Él es fiel reflejo y es muy probable que nos sintamos identificados. Dice el capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, ¿se acuerdan la historia de la mujer samaritana con Jesús? La mujer samaritana iba al pozo a sacar agua de Jacob, se encuentra con Jesús y dice ahí la historia, dice la palabra que judíos con samaritanos no podían hablar. Pero Jesús le dice, en el versículo, le respondió y le dijo, cualquiera que bebiera de estas aguas volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente ¿de qué? De agua que salte para vida eterna. Y acaso ustedes quizás sepan o recuerdan la Escritura, esta mujer, cuando empieza a hablar con Jesús, le habla, la mujer ya lo empieza a reconocer, Señor, yo quiero esa agua. Bueno, yo te la doy, pero ve y busca a tu marido. Y ahí empieza a dialogar, no tengo marido. Es verdad, 5 maridos tiene, y empieza a meter la mano el Señor, ¿en dónde? En el corazón, empieza a sanarla, empieza a restaurarla, empieza a dignificarla como mujer. Porque esa mujer iba en otro horario donde era común de buscar agua. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza.
Había una herida en el corazón, había una vergüenza que la condenaba, había algo que no la dejaba caminar en libertad. Fue ahí cuando Jesús empezó a operar en el corazón de esa mujer. Por eso creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados. ¿Cómo me doy cuenta que en mi interior corren ríos de agua viva? Porque seguramente si vos estás acá como yo, el Señor ya metió su mano en el corazón y empezó a sanarnos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Empezó a restaurarnos. En alguno habrá sanado el matrimonio, como en mi caso. En otro habrá salido sanidad del alma, restauraciones familiares, una economía, tantas cosas que el Señor hizo. En esta mujer la reivindicó. Ya la vergüenza la dejó atrás y empezó a fluir. ¿Qué más? ¿Qué otro acontecimiento hubo en esta mujer? Versículo, está conmigo, ¿no? 4:39. ¿Lo tienen? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Es ahí donde se ve el río de agua viva. Yo creo que ese río que tienes tú en tu corazón de agua viva va a empezar a salir a las calles. Lo que Dios está haciendo en tu vida lo vas a dar a conocer. ¿Cuánto ha hecho Dios algo en la vida de nosotros? ¿Lo está dando a conocer? ¿Le estás contando a ese vecino? ¿Le estás contando a esa familia? ¿Le estás contando a esa mamá del colegio que se juntan o se van a empezar a juntar ahora? Es el fiel reflejo de que podamos decir que por el interior correrán ríos de agua viva, porque hay algo que no te puede detener, que es dar a conocer lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No sé qué hizo en tu vida, pero lo que haya hecho, dalo a conocer. Es el fiel reflejo que fluye eso y se renueve, como el pastor nos enseña, siempre se va a multiplicar cuando vos das. Jamás va a quedar a menos, jamás te va a escasear, jamás va a quedar en una minoría o en algo pequeño, porque lo que vos das se multiplica. Y como Mari decía recién en cuanto a la economía, jamás Dios va a ser escaso en cada ofrenda que vos des. Lo que vos des, Dios lo va a multiplicar, porque hay algo que la pastora siempre nos decía: a Dios no le podemos ganar en cuestión de dar. ¿Se acuerdan? Aquellos que conocieron a la pastora, en cuestión de dar no le podemos ganar a Dios. Yo creo que ese río de agua viva que habla la Escritura acá en el capítulo 7, al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es hermoso saber que el Señor ha hecho algo en nuestras vidas. Y quiero animarte como para ir cerrando. No te canses de dar a conocer lo que el Señor hizo. Pero no, me cuesta hablar. Voy a decir al Señor: Señor, poneme las personas. Y si te cuesta hablar, ten cuidado que las personas te van a preguntar. Te van a preguntar. Hay algo que no sé cómo lo hace el Señor, pero que lo hace, lo hace. En mi caso, Dios restauró mi matrimonio. Y te puedo decir que los compañeros de trabajo, ¿qué me preguntaban sin saber eso? Problema del matrimonio, problema de pareja, problemas de convivencia, problemas de... Pero el Señor te pone porque hay algo que ya sanó en mí y vos lo podés dar. Amén. Nos vamos poniendo de pie y como dice la palabra